que cierto día un mensajero le llevó a una princesa un regalo de su prometido. Así que ella, me imagino, pensaba que iba a ser un regalo especial. Y resulta que se encontró con un pequeño huevo de hierro. Y dijo, ¿qué tiene de romántico este huevo de hierro? Así que lo tiró al suelo. Y este mensajero lo levantó y dice, por favor, no lo tire al suelo, porque esto es algo muy especial de su prometido. Y resulta que tocando el huevo de hierro, tocó un resorte, se abrió la cáscara de hierro y dio lugar a un huevo de plata. Y después tocó otro resorte y se abrió y había un huevo de oro. Finalmente tocó el último resorte y apareció un diamante. Y vos dirás, ¿y esto qué tiene que ver? Lo incluyo en mi comienzo porque la Biblia es lo mismo. Suele estar más abandonada de lo que creemos. Lo vemos como, ¿qué tiene esto? Más, hacemos eventos donde se regalan Biblia y estás desaforado queriendo una Biblia. Y sigue nuevo en tu biblioteca, sigue nueva, sigue intocable. Y hemos olvidado que en la Biblia, al abrirla, comienzan a aparecer versículos y empezamos a descubrir verdades únicas, leyes que saltan y pasan a ser los huevos de plata. Y detrás de esa ley, detrás de esa verdad, comienza a aparecer el carácter de Dios, que es el huevo de oro. Y finalmente en cada página encontramos el diamante, que es Jesucristo. El cordero inmolado, el sustituto, y yo no sé ustedes, pero esta serie me está volando los pocos pelos que me quedan. Nunca me imaginé que me impactaría tanto, aunque son historias conocidas, desarmar las historias y buscar a Jesús de una forma intencional me ha hecho revolucionar mis pensamientos y decir, no puede ser, ¿cómo no lo vi antes? Y con todo mi corazón te prometo que intentaré ser lo más persuasivo posible para que vos puedas engancharte, puedas enamorarte de la palabra y puedas descubrirlo a Jesús como lo estoy descubriendo y lo estoy viendo, y puedas fascinarte, asombrarte con este libro que es perfecto. Y tenemos la bendición de tenerlo. Seguimos descubriendo evidencias del amor, ¿se acuerdan, no? Estamos en el Antiguo Testamento y hasta ahora vimos 2 evidencias. Y para que no se te olvide, porque seguramente se te olvidó, que está bien, te quiero hacer una pequeña recordatorio para que entiendas ahora cuando veamos la tercera evidencia. La primera evidencia, si te acordás, fue la revelación del plan de Dios. Y hablamos de Génesis 3:15, no sé si te acordás, que decía, y pondré esterilidad, hablándole de la serpiente, entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. ¿Te acordás? La simiente, y su descendencia te golpeará la cabeza, ese es Jesús, y tú golpearás el talón. Lo vas a herir, pero esa herida va a durar 3 días, y al final él va a tener victoria. Así que apenas el hombre cayó, se reveló el plan de salvación. El día más oscuro se transformó en el día de mayor esperanza para la humanidad. Ahí apareció por primera vez. La segunda evidencia fue una anticipación de cómo iba a ser ese plan de rescate. Y eso lo encontramos en Génesis 22:13. No sé si te acordás, lo vimos la semana pasada. Abraham levantó sus ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en el matorral, así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. En el futuro,
Se estaba revelando que ya no iba a haber que sacrificar más corderos porque Jesús, el sustituto, iba a ser sacrificado en lugar del cordero, porque Él era el cordero de Dios. Revelación, estamos al principio de la Biblia. Van a ocurrir miles de años y están evidenciándose lo que va a pasar de una forma profética. Hoy vamos a descubrir la tercera evidencia que se encuentra en Éxodo 22. Y dándole vueltas a mis fotos, me encontré con esta foto, que está, me agarró nostalgia, es mi escuela primaria. Todavía sigue en pie, no lo puedo creer. Esa escalera la subí durante 7 años, exactamente igual. Y me acuerdo que la foto donde nos ponían el cartelito primer grado, segundo grado de todo el curso, era debajo del nombre de la escuela. Escuela Provincial de Buenos Aires, escuela número 39, Rita Rodríguez de Sagari, en el barrio donde yo vivía, en Bahía Blanca, allá en la Patagonia. Y cuando vi esa foto, me acordé algo que sucedía en el recreo. ¿Se acuerdan lo que eran los recreos, no? ¿Se acuerdan? Esa campana, la felicidad que traía. Ya después cuando se modernizó fue un timbre, pero al final era una campana. Y más, ¿se acuerdan cuando el mejor alumno tenía que ir a sonar la campana y uno decía, ¡wow! Me escogieron. Y era sonar una campana. Dios mío, con tan poco nos hacían felices. Y en el recreo, todos los varones nos íbamos contra la pared y los capitanes, los populares, los más grandotes, los carismáticos, eran los que escogían los jugadores para jugar el partido de fútbol mientras duraba el recreo. ¿Se acuerdan? Entonces, yo me acuerdo que yo sentía mucha alegría cuando me escogían y empezaba uno por uno, ¿no? El gordo al arco. Eso era de ley. Eso no faltaba. Al arco. Y después empezaban él, y uno decía, hijo, no me escogen. Y yo era el más chiquito, así que siempre quedaba medio de los últimos. Y era frustrante. Y pasaban, y pasaban, y pasaban. Y claro, cuando quedan 4 o 5, es que son los peores. Pero algo así debe haber pasado. Bueno, resulta que cuando te escogían, uno sentía una felicidad. Pero cuando te pasaban por alto, realmente uno sentía una gran desilusión. Y me di cuenta que el pasar por alto a una persona genera una emoción única, genera sensaciones que van a cambiar según la perspectiva. Por ejemplo, en algunos casos, que te pasen por alto es una desgracia. Como cuando a la hora de dar regalos no te tocó. Tomá, tomá, tomá. Y vos decís, ¿y a mí? Y te pasaron por alto. O cuando te pasan por alto cuando hay un aumento en tu trabajo y no te tocó. O cuando esa chica que te gustó te pasó por alto y eligió a tu mejor amigo. ¿Te acordás, no? Y te salteó. Ahora, en otros casos, el que te pasen por alto es un alivio. Como cuando te pasan por alto en migración y no te tocó revisión. Decime si no lo disfrutás. ¡Vamos! Si venías cargado con bueno, no iba a decir con qué cosa, pero toda la carne, todo traía de México. Y te tocó verde, ¡vamos! Y te pasaron por alto. O cuando faltaste a ese evento que tenías que ir y nadie se dio cuenta y te pasaron por alto. Y decís, uff. De acá voy a anunciarte la tercera evidencia y voy a adelantarte el final de la predicación, porque esta es una evidencia extraordinaria. Escucha esto. Gracias al amor de Jesús, Dios pasó por alto la condenación que nos tocaba. Nos tocaba, no había forma. Y de repente nos pasa por encima.
Y esto lo vamos a encontrar en Éxodo 22. Pero antes de comenzar a desarmarlo, tengo que hacer un poquito de historia para atrás. Necesito que te mantengas. Este pasaje está difícil. Y voy a tener que empezar un poco a escarbar hacia abajo. Así que no te distraigas, porque si te perdés vas a decir ¿qué pasó? ¿Qué dijo? Y te vas a ir. Entonces, voy a hacer un poco de historia para que entiendas lo que pasó en Éxodo 22. ¿Estás conmigo, no? Jacob, ¿te acuerdas que la semana pasada vimos a Abraham intentando matar por obediencia a Isaac? Finalmente no lo mata. Isaac tiene un hijo y ese hijo se llama Jacob. Jacob, por orden de Dios, en Génesis 46, cuando quieras lo leas, se va a mover con 70 personas desde Canaán hasta Egipto. Es una orden. Quiero que muevas a 70 personas y que te muevas a Egipto. Y en Éxodo 1:6 vamos a leer lo siguiente. Los descendientes de esos 70, los israelitas, empezaron a tener hijos y empezaron a tener nietos. Y de hecho, se empezaron a multiplicar tanto que llegaron a ser sumamente poderosos y empezaron a llenar, parece la historia de Estados Unidos con hispanos. Porque empezaron a tener hijos, empezaron a venir, empezaron a venir, empezaron a crecer y empezaron a crecer y empezaron a ocupar el terreno de los egipcios, ahora lleno de israelitas. De los 70 que se llevó Jacob a Egipto. Llegaron a ser tantos que de esos 70, ahora podíamos contar entre 2 y 3 millones de personas. Y no solamente habían crecido en número, sino que habían crecido económicamente, empezaban a ser poderosos y ahora eran una amenaza para los egipcios. Así que decide el nuevo faraón esclavizarlos y oprimirlos para controlarlos. Por eso todo lo que leíste de la esclavitud del pueblo es porque empezaron a crecer y dijeron, ¿qué hacemos? Esclavos. El problema es que, versículo 2, cuanto más los oprimían, más los israelitas se multiplicaban y se esparcían, y tanto más se alarmaban los egipcios. Por eso los egipcios los hacían trabajar sin compasión y les amargaban la vida, forzándolos a hacer mezcla, a fabricar ladrillos y a hacer todo el trabajo del campo. Además, eran crueles en sus exigencias. Ahora, esta situación se da y Dios decide liberarlos. ¿Y a quién escoge para liberarlos? A Moisés. Y le dice, quiero que vayas. ¿Se acuerdan que Moisés dice, no, sé, que era tartamudo? Y le mandaron. Y él dice, vas a liberarlos de la esclavitud y los vas a llevar a una nueva tierra, a una promesa, una tierra prometida. Moisés, te lo estoy resumiendo, estoy corriendo como loco. Moisés habla varias veces con el faraón y el faraón todas las veces lo ignora. Así que Dios decide llamar la atención del faraón y de los egipcios y manda 10 plagas. ¿Te acordás? Era para llamar la atención y demostrarles que el Dios de Moisés tenía poder. Lo que va a suceder y lo que voy a relatar es la 10ª plaga. Esta plaga finalmente iba a cambiar la decisión del faraón porque por primera vez se iba a derramar sangre de inocentes. Y no es casualidad que en este capítulo, que es muy largo, tiene 51 versículos, sea el más largo porque es donde se va a establecer a partir de ahora la celebración, la con mayúscula, celebración de los judíos, que sería la Pascua. En esta plaga. Además, esta plaga es totalmente diferente a las otras 9, porque cada vez que Moisés le decía al faraón lo que Dios haría,
Todos esperaban que se cumpliese lo que Moisés decía y miraban lo que sucedía. Faraón, van a venir langostas. Y los judíos miraban, llegaban las langostas. Faraón, se va a transformar el agua, el Nilo, en sangre. Miraban y se transformaba. Esta 10ª es diferente. Porque por primera vez los judíos son parte de la plaga. Antes eran espectadores de las primeras 9 plagas. Pero ellos ahora, por primera vez, tienen que participar y tienen que cumplir ciertas instrucciones que Dios les empieza a dictar a Moisés y a Aarón. Y estas son las instrucciones en Éxodo 12, es lo que vamos a estudiar hoy. Dije 22, es 12. Y dentro de estas instrucciones, quiero enfatizar 3 elementos. Y de ahí desgranar la enseñanza de hoy y sacar la evidencia de Jesús. ¿Estás conmigo? ¿Está bien? ¿Se entendió la introducción? Ok, llegamos a Éxodo 12. Ya entendiste el contexto histórico. Éxodo 12, versículo 3. Debía haber un sustituto. En esto que debía haber uno. Y esta es la explicación. Dios les dice, anuncien a toda la comunidad de Israel que el 10º día de este mes, cada familia deberá seleccionar un cordero o un cabrito para hacer un sacrificio. Y dice, un animal por cada casa. Y le pongo pausa acá. El cordero que se refiere en este versículo es el cordero que no llegaba al año y tal vez era menos, y era el cordero que Moisés describe en Levítico 22, que tenía que ser perfecto. Escucha esto, no podía ser ciego, no podía ser cojo, no podía estar herido, no podía tener verrugas, no podía tener llagas, no podía tener costras en la piel. Entonces, una vez que era escogido, el hombre salía, miraba el rebaño, escogían, lo inspeccionaban, tenían que ser perfecto hasta el año o menor, y ese era el que se escogía al 10º día del mes. Ahora, mira lo que debía hacer cada familia con ese corderito que acaban de escoger. Cuiden bien al animal seleccionado hasta la tarde del día 14 de ese primer mes. Entonces, toda la asamblea de la comunidad de Israel matará su cordero o cabrito al anochecer. Esto quiere decir que del día 10 hasta el día 14 lo iban a cuidar. O sea que por 4 días ese corderito pasaba a ser una mascota. Y se volvía parte de la familia. Lo cuidaban, lo alimentaban. Seguro le ponían nombre. Pepito, Pepito. Lo acariciaban, lo agarraban, lo alzaban. Realmente llegaba a haber una unión de amor entre la familia y el cordero. Pero llegaba el día 14. Y el papá delante de todos, esposa, suegra, suegros, hijos, si tenía nietos, toda la familia, levantaba al cordero, le levantaba la cabeza y le atravesaba con un cuchillo la garganta. No. Le atravesaba y dejaba que toda la sangre se chorrease sobre el cuerpito del cabrito, y ahora en vez de blanco era todo teñido de rojo. Esta era la primera celebración. A partir de ahora empezaba a ser común. Esta era la primera vez. Imagínate el shock. ¿Cómo le explicaba a los hijos? ¡Papá! ¿Por qué hay que matarlo? Papá, ahora que nos habíamos encariñado, pero ¿por qué hay que matarlo? ¿Por qué tiene que sufrir? Y el papá primeramente tenía que explicarle al primogénito: este cordero
es el sustituto que va a ser sacrificado para que vos no mueras. ¿En serio? Y después le decía a la familia, Dios pidió que escogiésemos un sustituto por familia para que aquí no pase la plaga y lo que Dios diseñó y pensó para Egipto. Este primer cordero sacrificado iba a ser el antecedente de lo que el sumo sacerdote iba a hacer más adelante, año por año, ya que sacrificaría un cordero y ese cordero limpiaría de pecado a toda la nación. Empezó con un individuo, por el primogénito. Después se escogió por la familia. Después el sacerdote hacía el sacrificio por la nación. Pero eso no era lo mejor. Esto no era lo mejor. Escucha esto. Juan 1:29. Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo, miren el Cordero de Dios que quita el pecado ¿de quién? Entonces, un corderito limpiaba al primogénito. Un corderito era el sustituto de la familia. El sacerdote mataba al cordero y era una nación. Ahora iba a llegar el cordero que iba a limpiar a toda la humanidad. Ya no era necesario un cordero por alguien, por una familia o por una nación. Jesús empieza a desarrollarse como el sustituto de toda la humanidad. Y mirá vos qué interesante, los corderos cubrían el pecado. Jesús quitó el pecado. ¿Ves la diferencia? ¿Ves la evidencia del amor de Jesús, no? Ahora, segundo punto, segundo elemento. Porque si había un sustituto, es porque había pecado. Y en esta historia lo está desarrollando de una forma increíble la inspiración divina. Escucha esto. El costo de pecado es la muerte. Mira esto. Esa noche, sigue el relato, pasaré por la tierra de Egipto y voy a herir de muerte a todo primer hijo varón. Pausa. Ahora el primogénito. Y decía, con razón, menos mal que lo mataste, porque ese corderito iba a ser el sustituto del primer hijo varón, de todos. Y a la primer cría macho de los animales en la tierra de Egipto, y ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto, porque yo soy el Señor. Ahora, si te das cuenta, Dios va a ejecutar un juicio. Ahora es una ejecución, un juicio por algunas razones. Número 1, esta plaga es la batalla final entre Dios y los dioses falsos egipcios, los cuales adoraban. Esta plaga era la confirmación de que aproximadamente los 2000 dioses egipcios que ellos adoraban no podían ni acercarse al poder del Dios de los hebreos. Esta plaga también era el juicio final contra el faraón. ¿Por qué? Porque cada vez que venía Moisés y le decía, deja a mi pueblo ir, él endurecía su corazón y contestaba, ¿quién es tu Dios para que yo lo obedezca? Pero también esta plaga es una advertencia contra los mismos israelitas. Escucha esto. Ellos estaban bajo sentencia de muerte, por eso debían pintar con sangre los marcos de sus puertas. Y esto me llamó la atención, porque esta plaga dejaría constancia, mirando al futuro, que la sangre del cordero salvaría a los judíos. No los salvaría el que sean parte de la raza judía. Así que ellos también estaban bajo sentencia, porque también en ellos había pecado. La diferencia era que el sustituto iba a ser la señal para que el ángel de la muerte no los toque. Ahora, mirá el verso 23 lo que dice. El Señor pasará por la región para herir de muerte a los egipcios, pero cuando Él vea la sangre en la parte superior y en ambos lados del marco de la puerta,
Mirá lo que dice el Señor, que dice, pasará de largo. Así como cuando decían vos sí, vos no, vos sí, vos no. Va a pasar por alto. Y no permitirá que su ángel de la muerte entre en las casas de ustedes y los hiera de muerte. Es que si no había la sangre, iban a morir. Pero el sustituto, el corderito, era la señal. La muerte iba a pasar por alto a los israelitas que obedecieran. Ya la raza judía no era garantía de salvación. Esto era algo que batallaron los judíos siempre. Por eso Pablo en el libro de los Romanos lo insiste en cada una de sus enseñanzas. Y en muchas, pero voy a agarrar uno de esos versículos, él repetía, ¿llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás? No, tal como acabamos de demostrar, todos, judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Así que no era la raza, era la sangre del Cordero. Y hago un paréntesis. Muchos siguen pensando que son buenas personas y están libres de pecado. Yo no hago nada. Soy honesto. Yo lo sé que sos honesto. Yo soy fiel. Yo sé que sos fiel. Yo hago todo lo que tengo que hacer y obedezco. Yo lo sé. Pero el pecado, y necesito que me entiendas, el pecado es una condición que viene ensamblada en tu vida. Así que todos somos pecadores. Por eso Jesús tuvo que morir en la cruz, para cargar ese ADN que tenemos, cada uno de nuestros pecados, y evitar que Dios nos juzgue pasándonos por alto. Menos mal. Tengo un objetivo, que al final diga, menos mal que Jesús murió en la cruz. Porque nuestro ADN, que es pecado, es ofensivo a Dios. Y su ira iba a estar contra nosotros. Pero tuvo que mandar a su Hijo para que Él pasase por alto, aunque nosotros estemos con pecado, porque Jesús limpia el pecado. ¿Lo ves? Y esto me lleva al tercer y último elemento. La salvación, en esta historia, se desprende que es por gracia. Mira cómo sigue. Moisés mandó a llamar a todos los ancianos de Israel y les dijo, vayan y seleccionen un cordero, un cabrito por cada uno de sus familias y maten el animal para la Pascua. Dejen escurrir la sangre en una vasija y después tomen un manojo de ramas de hisopo y mójenlo en la sangre, y con el hisopo unten la sangre en la parte superior y en ambos lados del marco de la puerta de sus casas, y que nadie salga de la casa hasta mañana, pues el Señor pasará por la región para herir de muerte a los egipcios, pero cuando Él vea la sangre en la parte superior y en ambos lados del marco de la puerta, el Señor pasará esa casa de largo, pasará de largo, y no permitirá que su ángel de la muerte entre en las casas de ustedes y los hiera de muerte. Ahora, no sé si te das cuenta la importancia del derramamiento de sangre en un sacrificio. Este capítulo pareciera que se enfoca solo en la sangre. Sangre que sale del cordero, sangre que chorrea todo el cordero, sangre que se junta en una vasija, ramas que se mojan en la sangre, marcos de puerta pintados con sangre. No, pues todo es sangre. ¿Por qué tanta sangre? Ahí te va. La sangre representa vida, pero la sangre derramada representa muerte. Por eso la sangre tiene que ser visual y tiene que verse, porque cuando vos ves sangre es porque alguien murió. Así que alguien tenía que derramar su sangre, o sea, morir, para sustituir al que tiene sangre sin derramar, o sea, el que sigue viviendo. Lo ves, ¿no? De repente hay sangre y decís, alguien murió. Y alguien murió para sustituir
al que todavía no derramó, nosotros que seguimos con sangre. Ahora, miren lo que dice el verso 13. La sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Y Dios dice, cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Y esa plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando yo hiera la tierra de Egipto. Agárrate con esto. Mira esto. La señal de la sangre en el marco tenía dos direcciones. Primero, era una señal para los propios judíos. Yo iba caminando, decía, wow, ese marco tiene sangre. Ok, ahí hubo una muerte. Wow, ese marco no tiene sangre. No hicieron nada. No puede ser. Decidieron no obedecer. Seguías caminando y decías, sangre, sangre, sangre. Un corderito fue muerto y fue sacrificado para sustituir al primogénito. Escucha esto. La sangre era un recordatorio que un cordero había sido sacrificado. Eso se llama expiación. El pecado es cubierto por la sangre. Entonces, ese es un enfoque. El judío ve y dice, alguien fue sacrificado, un corderito fue sacrificado. Son libres. El sustituto ahí está. Pero también era una señal para Dios. Porque cuando Dios, ahora no el judío, Dios veía la sangre en los marcos, sabía que esa sangre era de un cordero que sustituiría a la familia dentro de esa casa. Entonces pasaba por alto su ira. Yo, judío, decía, ahí hubo un sacrificio. Ahora Dios miraba y decía, mi ira no va a tocar esta casa. Eso se llama propiciación. La familia estaba libre de pecado por un sustituto. Ahora, ahí te va. Cuando nosotros miramos la sangre en la cruz, siempre vamos a recordar el sacrificio de Jesús. Pero cuando Dios mira la sangre en la cruz, Él sabe que nuestro pecado es perdonado por el sacrificio de la cruz. Nosotros vemos una cosa, Dios mira otra cosa. Nosotros vemos el sacrificio. ¡Wow! Gracias Jesús. Dios dice, ok, están salvados. Ok, ya está. Los paso por alto. La gran diferencia entre Éxodo 12 y el sacrificio de Jesús es que la sangre de Jesús no cubre el pecado, sino que la limpió. Por eso tenemos salvación y es por gracia, porque no tiene costo y encima no lo merecíamos. Por eso no sé si llegás a entender el valor de la sangre en lo que creemos. Una y otra vez en la Escritura encontramos versículos donde se habla de la sangre. Mirá Romanos 5:9, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre, fuimos justos por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Escuchá esto, no somos salvos porque nació Jesús, no somos salvos por lo que enseñó Jesús, no somos salvos por la perfección en Jesús. Nuestra salvación es porque Él derramó sangre y la derramó para que Dios nos pase por alto y no nos toque su ira. A ver, necesitas decir, menos mal que se derramó sangre, porque desde el principio la sangre significaba perdón. Primera de Juan 1:7, si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pablo también lo enseñó en la iglesia de Éfeso. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad. ¿Con qué? Con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Y así podríamos seguir toda la noche hablando de versículos que exaltan la sangre de Jesús y lo que hizo la sangre. Una y otra vez se nos recuerda que si estamos hoy acá sentados es porque el sustituto, Jesús, el Cordero de Dios, perfecto, sin mancha y sin pecado, tenía que derramar su sangre preciosa para que vos y yo tuviéramos salvación.
sin sangre, no hay perdón. El autor de Hebreos dice, según la ley de Moisés, casi todo se purificaba con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Esto significa que Dios no te perdona por tus intenciones, o por tus virtudes, o por tus buenos actos. Y así como la glicerina remueve la tinta, el agua hirviendo remueve las manchas de cítricos, el vinagre remueve las manchas de los crayones, el amoníaco remueve las manchas de sangre, el alcohol remueve las manchas de las plantas, la lejía remueve las manchas del moho, el limón remueve las manchas del óxido. Lo único que limpia el pecado es la sangre de Cristo. No hay otra forma. Una vez, un ateo me preguntó, ¿por qué se la pasan hablando de sangre? Parecen caníbales. ¡Wow! Y la respuesta fue simple. Es que la persona no entiende la condición en que estamos. Somos pecadores. Ya vimos la primera evidencia, Génesis 3:15, cayó el hombre. Tu ADN es pecado. Y tenés que entender que el pecado es ofensivo a Dios. Y Dios ataca y va contra el pecado con ira. Pero dijo, no, momento, voy a enviar a mi Hijo Jesús para que derrame la sangre, para que todo aquel que en Él crea lo pase por alto y no tenga condenación, sino vida eterna. ¿Lo ves? El 25 de septiembre, Charlie, si querés empezar a tocar, comenzó para los judíos el año 5783. Y nosotros estamos en el 2022. ¿Sabes por qué? Porque Jesús definió que estemos en el 2022. Y la gente no se da cuenta, los 8.000 millones de habitantes de la Tierra, que cuando escriben un cheque y ponen 2022, están atestiguando que Jesús vino a la Tierra para derramar su sangre y darnos salvación. Lo atestiguan, lo confirman, pero no lo saben. Vos y yo, escúchame bien, no calificábamos si no era por la sangre de Jesús. Vos y yo nos merecíamos por naturaleza condenación. ¿Por qué? No hiciste nada, es lo que está dentro tuyo, lo que viene a partir de Génesis 3:15, y a partir de ahí ya está dentro nuestro. Por eso dentro del plan dijo, voy a tener que mandar a mi Hijo para que derrame, porque solamente con derramamiento de sangre hay perdón, y voy a pasar mi ira sobre todo aquel que crea. Tenés que empezar a ver con agrado la sangre de Cristo. Tenés que empezar a comprender la magnitud y empezar a dar gracias por la sangre de Jesús. Hay que empezar a ver con ojos diferentes. Hay que cantar de una manera diferente cuando estamos recordando la sangre. La semana que viene vamos a hacer la Santa Cena. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hacer memoria del sacrificio y de la sangre derramada, para que Dios pase por alto su ira para toda persona que crea en Jesús.
Por eso a Jesús no hay que acercarse. Ahora entiendo, a Jesús hay que correr desesperadamente, porque sin creer lo que Él hizo, que Él es el Hijo de Dios, que Él murió por mí porque me ama, resucitó y ahora tengo vida. Si no lo creo, mi naturaleza me lleva a que Dios no me pase por alto. Y yo voy a tener condenación, pero yo soy bueno, no pasa por lo que haces, sino por lo que hay dentro tuyo. Por eso urge que esto se entere todo el mundo, para que alcancen vida eterna. No hay otra. ¿Lo crees? Quiero que cierres tus ojos. Más, quiero que te pongas de pie. Y con tus manitos, creo que lo mínimo que podemos hacer es levantar las manos y decirle gracias, gracias Padre. Lo entendí. Porque la sangre en Éxodo 12 es la evidencia de la mayor expresión de amor tuya, Jesús, hacia nosotros. Hoy estás acá por la sangre de Jesús. No la minimices. No podés ignorarla más. No había perdón si no había sangre. Y Dios dijo, lo voy a hacer para pasar por alto mi ira para todo aquel que crea. Porque cuando crees, sos limpio del pecado y dejas de ofender a Dios. Así que levanta tus manos y este va a ser tu momento delante del Señor de reconocer y agradecer por su sangre.